Hola, ¿qué tal, señoritas y jóvenes de tercer grado? Soy la maestra de Historia, Yamani Ojeda, y en esta semana, que fue del 28 de septiembre al 2 de octubre, vimos 3 sesiones. A continuación, en este video se les explicará una de las siguientes sesiones. Te pido que acerques tu libro de texto, tu libreta y algo para tomar apuntes. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Se encuentran muy bien. El día de hoy les voy a explicar el tema las expediciones españolas y la conquista de Tenochtitlán. Es el tema que vimos en Aprende en Casa el pasado día lunes 28 de septiembre. El aprendizaje esperado es: analiza las consecuencias de la conquista y la colonización española. Vamos a poner énfasis en analizar el proceso de conquista de Mesoamérica y la caída de Tenochtitlán. En Mesoamérica existía una variedad de culturas a la llegada de los españoles, pero quien se encontraba en su mayor esplendor era el Imperio Azteca. Algunas de estas culturas estaban sometidas bajo el yugo de los aztecas. La ciudad principal de los aztecas es Tenochtitlán, y en este mapa se muestra de color verde los territorios dominados por los aztecas y de color amarillo el territorio independiente. Tal es el caso de los tlaxcaltecas y los mayas. El nombre completo de uno de nuestros personajes principales es Hernán Cortés de Monroy y Pizarro de Altamirano, y fue el tercer explorador que se adentró a las tierras de Mesoamérica y el conquistador del Imperio Azteca. Antes de la expedición de Hernán Cortés, existieron otras 2 expediciones. La primera de estas se da en el año de 1517 y estuvo a cargo de Francisco Hernández de Córdoba. Esta se muestra en el mapa de color rojo. La segunda expedición fue en el año de 1518 y estuvo a cargo de Juan de Grijalva. Esta se muestra en este mapa de color amarillo. Y la tercera y última expedición fue en el año de 1519, comandada por Hernán Cortés, y esta se muestra en color azul. En el mapa de la derecha tenemos la ruta que Cortés toma rumbo a la conquista de Tenochtitlán, partiendo desde Veracruz, la ciudad que él funda y le llama la Villarrica de la Veracruz. Pero, ¿cómo se logra la conquista? ¿Qué factores influyeron? Debemos de saber que Hernán Cortés, al zarpar de Cuba, lo hace con 700 hombres, 11 barcos, 16 caballos y unas cuantas armas. Hubo una serie de procesos que hicieron posible esta conquista. ¿Estás listo? El primero de estos es que al primer punto al que Hernán Cortés llega es a Cozumel, donde se encuentra con que había 2 españoles que se habían extraviado en expediciones anteriores. Uno de estos es Jerónimo de Aguilar, quien se le une a Hernán Cortés y le ayudó muchísimo, ya que este, además de hablar el español, había aprendido a hablar el maya. En el segundo encuentro que tiene Hernán Cortés con los indígenas son con los indígenas de la región de Tabasco, donde tiene un enfrentamiento. Logran vencer los españoles y los indígenas le obsequian a 20 esclavas mayas. Dentro de estas se encontraba una llamada la Malinche, quien se convierte en la traductora y la pareja de Hernán Cortés. Es importante saber que estos 2 personajes en un inicio fungieron como traductores de Hernán Cortés con el resto de las culturas, ya que sin ellos la comunicación habría sido difícil o casi imposible.
En su paso, Hernán Cortés se dio cuenta de que algunos de los pueblos estaban cansados del imperio azteca, y es así como empieza a formar alianzas. Una de estas alianzas fueron con los cholulenses y más adelante con los tlaxcaltecas, quienes se sumaron al ejército de Cortés, haciendo a este mucho más grande. Tenemos aquí una imagen de un caballo, y es que este animal no existía en el territorio de Mesoamérica. Recordemos que la religión de los aztecas era una religión politeísta y venerábamos a muchos animales, como por ejemplo el jaguar, la serpiente. Al ver a este animal quedamos asombrados e impactados. Los españoles contaban con armaduras que les servían de protección. Las armas de fuego de los españoles eran más sofisticadas y de mayor alcance si las comparamos con las de los aztecas. En su lugar, los españoles contaban con cañones, rifles, espadas, ballestas, mientras que los aztecas tenían arcos, flechas, lanzas. Mucha gente no muere por el enfrentamiento entre españoles e aztecas, sino por una enfermedad que trajo uno de los españoles, y es que venía enfermo de viruela, y esta enfermedad no existía en este territorio, así que al enfermar inmediatamente morían. Y por último, una de las estrategias y la que sirvió como fin de esta guerra fue que Hernán Cortés manda a sitiar la ciudad de Tenochtitlán, cortándoles todo el suministro de agua y de alimentos. Los dejó así por un largo tiempo. Y cuando por fin los españoles entran a la ciudad de Tenochtitlán, muchos se encontraban ya muertos. Y es así como el 13 de agosto de 1521 cae la ciudad de Tenochtitlán. En esta línea del tiempo se muestran algunos acontecimientos ocurridos en este periodo, desde la primera expedición hasta la caída de Tenochtitlán. ¿Reconoces alguno de estos? A continuación, te voy a explicar la actividad que vamos a realizar. Y esta es un mapa conceptual, como se muestra en la imagen. Dentro de cada recuadro vas a escribir un factor que influyó en la conquista de Tenochtitlán y explicar en qué consistió o cómo se desarrolló. Tú vas a elegir 6. Ejemplo, yo voy a elegir armas de fuego y voy a explicar que las armas de fuego con las que contaban los españoles eran de mayor impacto, cuáles fueron, y en cambio los aztecas cuáles tenían. Te pongo un siguiente ejemplo. Voy a poner aquí que la Malinche o Malinche se convirtió en una pieza clave para que la comunicación fluyera entre Hernán Cortés y los pueblos. ¿Hay alguna duda? Pues para obtener más información y realizar tu actividad podrás consultar este video, además del tema llamado La expedición de Hernán Cortés, que se encuentra en las páginas 33, 34 y 35 y 36 de tu libro de texto. Esto ha sido todo. Espero que todo haya quedado claro. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día.
De nueva cuenta nos volvemos a ver para hacer un recorrido por el tiempo y para contarles de los principales hechos, acontecimientos y sucesos más importantes, en el que analizarán las consecuencias de la conquista y la colonización española. Es decir, el proceso de colonización y el nacimiento de la Nueva España. Un aprendizaje básico que se vio en la semana pasada y que además lo podrán compartir y comentar con sus padres y hermanos. Antes que nada, espero se encuentren en casita atendiendo las clases del programa Aprende en Casa. Y pues comenzamos. Te preguntarás, ¿qué vamos a aprender? ¿Conociste cómo fue el proceso de la conquista de Mesoamérica hasta la caída de la antigua Tenochtitlan, tierra mexica, habitada por los aztecas? Lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, mejor conocida por las siglas CDMX. Esto pasó en el año de 1521, prácticamente hace 500 años de tal suceso. Interesante, ¿verdad? También identificarás cómo se extendió el proceso de conquista y colonización a los territorios del occidente y sur de Mesoamérica, así como de Aridoamérica. Además, conocerás cómo se fue conformando la Nueva España. Y ya entrados en materia, el proceso de invasión, conquista y colonización de Mesoamérica inició de manera formal con la llegada de Hernán Cortés, nuestro conquistador, a la costa de Chalchihueyecán, hoy actual estado de Veracruz, el 19 de abril de 1519. 3 días después, funda la Villa Rica de la Veracruz, en la costa, frente al islote de San Juan de Ulúa, y establece el primer ayuntamiento. Es decir, el gobierno local de la Nueva España, esto en claro desafío a la autoridad del entonces gobernador de Cuba, Diego Velázquez. El acontecimiento emblemático de este proceso en la caída de la antigua Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, y comienza con la construcción de la capital de Nueva España. Para el año de 1522, Hernán Cortés recibe de la corona española el nombramiento como capitán general y gobernador de la Nueva España. Por otro lado, el proceso de conquista y colonización se extiende a otros territorios, como Colima, a la región mixteca y zapoteca, actuales estados de Oaxaca y Chiapas, a la región purépecha, como es el caso de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Su misión se extendería a Chiapas, Campeche, Yucatán, Guatemala, Honduras, entre otros. Mientras que Hernán Cortés partió hacia el sur de Mesoamérica, en octubre de 1524, los obstáculos que encontró fueron diversos: selvas, pantanos, mosquitos, clima extremo, ríos caudalosos, escasez de alimentos, enfermedades tropicales y la defensa permanente de los indígenas, habitantes originarios de Tabasco y Campeche. Resulta evidente que el proceso de exploración y conquista fue complicado, en varias ocasiones sangriento y en otras hasta fuera de control. Te recomiendo que veas los videos en los links o ligas que te comparto para que estés mejor informado al respecto de este tema. Anteriormente conociste sobre la existencia de los señoríos en Mesoamérica. Pues bien, estos eran unidades de organización política con un territorio delimitado y gobierno autónomo, a los cuales, durante las primeras décadas de colonización, los conquistadores les impusieron un cabildo, lo que en la actualidad conocemos como ayuntamiento, es decir, un órgano de gobierno, y los denominaron pueblos de indios. Los alcaldes de ese cabildo eran de la nobleza indígena, para contener los levantamientos de la población y para que siguieran cobrando el tributo. Sin embargo, estos funcionarios aprovecharon el puesto para abusar de sus funciones, incluso
contra Cortés y sus aliados. Además, aumentaron el tributo que los indios pagaban y ocultaron además actos de esclavitud. Y ya para acabar con esos abusos de poder, el rey Carlos V establece en el año de 1535 el virreinato como forma de gobierno, siendo Antonio de Mendoza y Pacheco como el primer virrey de la Nueva España, con el propósito de ejercer de manera más personal y directa la autoridad a cuya figura quedaron sujetas todas las autoridades civiles y administrativas. Aunque el gobierno virreinal trató de poner un alto a las injusticias, inicialmente prohibió la explotación de la mano de obra indígena y aplicó las nuevas leyes de protección a los indios. Estas acciones no lograron el propósito esperado y con el transcurrir de los años, las condiciones sociales y el descontento de la población se agudizaron. El virreinato, como forma de gobierno, terminaría en el año de 1821, año que se logró que México se independizara de España. Pues muy bien, ya para cerrar, el reto de hoy, para esta semana, es solamente vas a elaborar un cuadro comparativo de las instituciones políticas que llevaron de los pueblos mexicanos, nuestros ancestros, y las que establecieron los españoles en Nueva España, es decir, ya en el mestizaje cultural. Debes indicar su nombre y las funciones que tenían para la población y el territorio. Un ejemplo que te doy es el Real Consejo de Indias. Consulta en tu libro de texto o bien apóyate en otros textos o en el internet. Y recuerda, cuídate mucho, no olvides hacer ejercicio y come sanamente. Hasta pronto.